Bien, llegamos al segmento final, amigos televidentes, de este interesantísimo conversatorio que estamos teniendo, con el ingeniero Carlos Bonelli, en compañía de doña Rosana y don Luis. En el segmento anterior, Carlos hacía referencia a la distribución participativa a nivel presupuestario y de aportes que vienen con la experiencia española, ya sea a través de terceros, del presupuesto, de lo que hay para concesiones. Síguenos explicando un poquito más este esquema que ustedes han estado utilizando. Sí, planteaba el tema que las concesiones no es una panacea y que tienen que cumplir determinados requisitos, ¿no? para que se puedan estructurar mediante este tipo de contratos, ¿no? Y que hay lógicamente la mayoría son con recursos presupuestarios, porque no tienen el tráfico suficiente, porque tienen un carácter más social, etcétera. Pero todos los proyectos de este tipo tienen que responder a una rentabilidad social y económica. Y esa rentabilidad social y económica es la que determina la priorización de los proyectos dentro de la planificación. Completamente necesario. Y en ese sentido, las instituciones tienen que estar capacitadas para tal fin y hacer los estudios y la preparación de esos proyectos, que no es una tarea. Estoy hablando de que estos tipos de proyectos requieren un periodo de maduración que llega a 6 años. Los estudios previos, los estudios de prefactibilidad, factibilidad, proyecto constructivo, impacto ambiental, viabilidad financiera, todo esto son 6 años de estudio hasta la puesta en funcionamiento. De manera que muchas veces incluso no se alcanzan a realizar o a poner en funcionamiento en una legislatura. De ahí que las instituciones puedan caminar y puedan planificar a largo plazo. Elemento fundamental. Y en el caso de las concesiones, requiere una capacitación especial, porque requiere de funcionarios que puedan hacer estas estructuraciones y sentarse frente a los licitadores y negociar en los términos de una concesión. Usted habló de la necesidad de un marco legal y José Manuel hacía una pregunta sobre el tema político, ¿no? De estos compromisos electorales que asumen los candidatos cuando están en procesos eleccionarios y lo que eso implica en términos de quitarle a los proyectos la sanidad que amerita, ¿no? Que esos proyectos sean bien llevados, que sean transparentes y que sean competencias, o sea, que vayan a un mercado competitivo donde las personas, todos los interesados puedan tener acceso a las mismas condiciones y que en ese proceso el país salga ganando. También usted habló de que sean rentables tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico. Cuando se trata del Estado, normalmente la prioridad en este caso es de carácter social, más que de carácter financiero, ¿no? Porque el Estado tiene una gran responsabilidad de la solución de un problema tan grave como el transporte, y en muchos casos las obras no son financieramente viables. Entonces ahí es donde tiene que venir la participación del Estado haciendo aportes para que determinadas compañías o empresas puedan interesarse desde el punto de vista financiero en un proyecto de esta naturaleza. Por eso yo creo que nosotros tenemos que dar ese gran paso primario de tener un marco legal apropiado. Y ahí entramos ya en lo que es este gran proyecto que tenemos aquí de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene 4 pilares más importantes, ¿no? O básicos, que son el institucional, el social, el económico y el ambiental. Entonces, un proyecto o una gestión de esta naturaleza se enmarca dentro de ese marco institucional, donde los estados puedan garantizar que las obras se van a hacer en función de una ley y en función de un mecanismo de transparencia apropiado, fuera de lo que es ese efecto político que a veces tienen y que dejan en muchos casos muy mal parado al usuario y a la propia sociedad. O sea que si no hay un marco institucional apropiado que obligue a los estados a comportarse de una manera transparente,
Entonces lo que es la viabilidad social está en juego en estos casos. O sea, que son realmente temas para trabajarlos y para pensarlo bien, porque nosotros tenemos un gran desafío con el tema del transporte en la República Dominicana y con el tema de obras importantes que tenemos que resolver, porque la infraestructura es básica para el desenvolvimiento de las economías. No sé qué le parece. Es fundamental. Las infraestructuras, sin infraestructura no hay desarrollo. Exacto. Por ahí hay innumerables gráficas que muestran el paralelismo que hay entre el nivel de inversión pública y el nivel de renta per cápita en muchísimos países. Es fundamental para el crecimiento económico, pública, para la competitividad, para la creación de empleo. Y para la inversión extranjera también. Claro. Si usted no puede garantizar a los inversionistas extranjeros las obras de infraestructura que se requieren, difícilmente los proyectos puedan desarrollarse, porque el inversionista requiere de ese tipo de condiciones. Y yo quería compartir con el amigo Carlos Bonelli y los de Agenda Económica que el año pasado se promulgó la Ley de Desarrollo del Mercado Inmobiliario y de Fideicomiso en la República Dominicana, donde se crean una serie de figuras legales y financieras como fondos cerrados, abiertos, que ya existían bajo la Ley de Mercado de Valores, pero que necesitaban la infraestructura legal del patrimonio autónomo para que pudieran potencializarse. Y eso va a ser un complemento importante, porque ahora el Estado puede crear fideicomisos públicos, licitar los administradores, que serían los fiduciarios, estructurar esos proyectos financieros y poder colocarlo en el mercado de valores y levantar la plata con inversionistas institucionales, de manera que ya no solamente la ley de contrataciones, sino la ley especial que se está debatiendo, sino que esta ley financiera, por el lado del desarrollo ya de capitales, puede ser un complemento vital en todo lo que sería ese esquema a desarrollar. Eso es importante, muy importante, con la figura del fideicomiso. Pero ya estamos en los minutos finales, ingeniero, y nos encantaría que nos vuelva a visitar cuando regrese al país, ya como dominicano. ¿Cuáles son las recomendaciones que deja sobre la mesa para que se puedan impulsar estas figuras y podamos ir poco a poco dando ese salto cuántico de crecimiento hacia el desarrollo? Probablemente que resulta difícil resumir, pero bueno, las reformas legales, legislativas requeridas, toda la regulación del modelo de concesión, la capacitación institucional, las reformas institucionales requeridas, incluso crear, por ejemplo, en el ámbito de las concesiones, unidades de concesiones, que pueden ser ya sea en los ministerios, ya sea en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, o una única unidad. En muchos sitios le denominan unidades PPP, unidad de participación público-privada o Public-Private Partnership, que compuesta por funcionarios capacitados y que permiten darle soporte a los ministerios, ¿no?, para estructurar este tipo de proyectos. De manera que reforma legal, institucional y planificación en los ministerios. Ya sé que aquí se tiene la costumbre de que un ministerio, cada vez que hay un cambio de gobierno, se van todos. Esto en algún momento se tiene que corregir. Se van todos y se van los proyectos también. Sí. Y se van los proyectos. Eso es una... Se engavetan los proyectos. Damos 3 pasitos para adelante y 4 para atrás. Eso no se puede. Eso es un costo país, una ineficiencia que, con los escasos recursos económicos que se tienen para resolver todas las necesidades crecientes, es innegable que eso. Pero en este momento, 4 para atrás jamás, 3 para adelante sí. Así es. Pero, ¿qué posibilidad ve ya del hecho de que puedan surgir alianzas estratégicas interesantes ya del lado del continente, del viejo continente, con relación a estos destinos de inversión para el impulso de estas obras? Por ejemplo, en España hay una gran cantidad de concesionarios que tradicionalmente, bueno, de hecho, hay una revista prestigiosa. Vamos a conquistar esos concesionarios. Sí, hay una revista prestigiosa, pero para eso se tienen que cumplir una el serie marco legal e institucional. Vamos, para eso tiene que haber ciertas garantías. Claro, De hecho, yo conozco empresas concesionarias españolas que me han dicho que, bueno, que por problemas que han habido previamente en República Dominicana, no vuelven a República Dominicana. En España hay
en esta revista de la que hablo, Public World Financing, anualmente hace una publicación del ranking de las 10 concesionarias más grandes del mundo, y entre esas 10 concesionarias hay 6 españolas. Exacto. Cintra, pero vamos a reconquistar esos Ferrovial. concesionarios, vamos a decirle que vamos a reconquistarlo con esos nuevos marcos y esa seguridad. Así que le agradecemos muchísimo su presencia aquí siempre a la orden, Agenda Económica, y Luis, que entregue el programa que se nos acaba. Bueno, gracias a don Carlos por habernos permitido este conversatorio interesantísimo, sobre todo en estos momentos donde el país está en un proceso electoral que va a implicar un cambio de gobierno y probablemente la necesidad de nuevos proyectos, nuevas inversiones y una serie de actividades que tienen que tener lugar para que la República Dominicana pueda continuar creciendo y resolviendo problemas sociales importantes. El marco legal es clave y eso está previsto, yo creo, en algunos de los programas de gobierno que están sobre la mesa. Y ojalá que Dios nos coja confesado, como decimos por acá, y podamos dar un paso de avance en esa materia. Así que muchísimas gracias, don Carlos. Para atrás. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y gracias a los amigos de Agenda Económica por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo programa, Dios mediante.